de la mama. Tenemos hoy día al doctor Héctor Gerardo Caballero. Él es nuestro coordinador docente del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Y él les va a desarrollar el tema de patología benigna de mama. Puede continuar, doctor Caballero. Muy bien, muchas gracias, doctora Juliana, muy amable. El tema que vamos a tratar de explicar el día de hoy, relacionado con patología benigna de la mama, es una de las principales, valga la redundancia, patologías o enfermedades que las mujeres, por el cual las mujeres acuden a consultorios externos de ginecología. Una importancia muy clave, muy clara respecto al manejo de una especialidad de ginecología obstetricia es no dejar nunca de lado el estudio de la patología de la mama. Si bien es cierto, es una especialidad dentro de todo el marco grande de especialidades de la medicina, el conocer los conceptos básicos de esta patología nos ayuda a complementar la parte relacionada con el aparato reproductivo, que es nuestra especialidad propiamente dicha. Pero el desconocimiento de las mismas nos obligaría a dejar de lado a múltiples pacientes que, no conociendo su estado general, podrían llegar a cuadros mayores como neoplasias. Importante. Este cuadro de patologías mamarias benignas, lo más importante es que no tienen capacidad de diseminarse, es decir, que son localizadas, focalizadas, y están relacionadas con tres cosas fundamentales. Problema de tipo hormonal, factores externos como hábitos nutricionales y fundamentalmente los estilos de vida. Y tiene manifestaciones diversas, como son dolor, mastalgia, presencia de mamas, turgencias mamarias relacionadas fundamentalmente con trastornos relacionados con los ciclos menstruales, irritabilidad, secreciones o descargas por el pezón y procesos inflamatorios o infecciosos que en algunos casos podría elevar un riesgo de patología mamaria maligna. Entonces, lo más importante es aquí que no tienen capacidad de diseminarse, están básicamente focalizados. Ese es el principal concepto y relacionados con factores hormonales, estilo de vida y hábitos nutricionales, y con múltiples manifestaciones. ¿Qué antecedentes fundamentales podemos tener en este tipo de pacientes? Aquí decimos que más o menos aproximadamente el 50% de las mujeres mayores de 20 años en algún momento de su vida van a desarrollar alguna de estas patologías mamarias. Después vuelvo a repetir, son benignas. Y el espectro pues incluye pues tumores benignos, traumas, dolor, mastalgia, infecciones, descargas por el pezón, nodulaciones axilares, en fin, múltiples manifestaciones de un proceso general sistémico que podría generar alguna manifestación a nivel de la glándula mamaria propiamente dicha. El cuadro clínico tiene varias manifestaciones, como por ejemplo una masa palpable, que generalmente son presentes por lo general en momentos relacionados con el ciclo menstrual. Hay hinchazón, descarga por el pezón, vamos a ver los más tres tipos de descargas que pueden tener, eritema, congestión mamaria, ulceraciones, inversión del pezón o umbilicación del pezón, y alteraciones que se pueden manifestar en una ecografía o mamografía, que son tomadas como controles de estado de salud por los diferentes seguros de salud que tenemos en el medio. Acá tenemos los cambios más comunes que se pueden presentar en los padecimientos mamarios benignos, que son básicamente aumentos de volumen, distensión cutánea, la paciente lo siente una sensación de estiramiento a nivel de la glándula mamaria propiamente dicha, dolor o mastalgia o mastodinia, dependiendo del tipo como se presente, asociado o no con trastornos hormonales. Y lo más importante es que resuelven en forma espontánea o por uso de antibióticos en los casos de problemas inflamatorios. Los cambios, por ejemplo, más comunes en pacientes neoplásicos es la capacidad invasora. Ya cambia completamente el concepto, de un concepto localizado de una patología mamaria benigna a un concepto sistémico, de compromiso de órganos, aparatos o sistemas que están por proximidad, por difusión hemática o linfática. Por ejemplo, a nivel mamario tenemos las diseminaciones a nivel del tórax, pulmones sobre todo, a nivel de hígado por continuidad y a nivel también del cerebro. Si esta patología es diversa, evidentemente, relacionada con los órganos, aparatos o sistemas que estén comprometidos.
¿Qué factores de riesgo tenemos, por ejemplo, acá? El factor de riesgo, la edad, básicamente está relacionada con la benignidad. A menor edad, los problemas generalmente son benignos. De mayor edad, las posibilidades de que sean malignos son un mayor incremento de riesgo. La metilsantina, que son básicamente el té, el café, que son estimulantes del sistema nervioso central y que actúan también básicamente por mecanismos de inhibición a nivel de los captadores de los transmisores, podrían influir positivo y negativamente a nivel de relacionados con patologías benignas. Y los alimentos con alto contenido en grasa. Las patologías más frecuentes: mastalgia, dolor, fibroadenoma mamario, mastopatía fibroquística, papiloma intraductal y mastitis. Estas 5 patologías, que son más frecuentes, son y tienen características de benignidad. Veamos cuáles son las principales características de esto y vamos a desarrollarlas en este curso de la presente exposición. Aquí básicamente partir de un concepto general sobre cómo se manifiesta desde el punto de vista anatómico. Aquí tenemos, por ejemplo, un alveolo. Aquí un alveolo es la unidad, básicamente, la unidad en la cual se basa toda la estructura anatómica de la mama. Está rodeada generalmente por 4 o 6 células que producen células glandulares, y con un conducto que las une en el intermedio de la unión de estos alveolos, que es la unidad. Y una pequeña unidad contráctil formada por una unidad mioepitelial, que es la unidad que va a contraer estas glándulas, estos alveolos como unidad de la estructura mamaria. Estos alveolos mamarios van a irse juntando, van a irse uniendo los alveolos mamarios para formar lobulillos. Los alveolos forman lobulillos, aproximadamente entre 10 o 100 alveolos van a formar un lobulillo. Y un lóbulo mamario está formado por varios lobulillos. Una mama generalmente tiene entre 12 y 16 lóbulos mamarios, entre 8 y 12 conductos galactóforos y entre 4 y 8 agujeros de excreción a nivel de la estructura del pezón. Esta glándula mamaria está formada básicamente por tejido conectivo, que lo que se va a constituir aquí básicamente el ligamento de Cooper, que es relacionado para mantener la estructura anatómica propiamente dicha, y va a unirse con diferentes áreas, de la base, que es el músculo pectoral mayor, y aquí con las estructuras anatómicas externas de la parte epitelial, para formar una estructura anatómica de adecuada tensión y contención de las estructuras propiamente dichas. Tenemos también acá las glándulas, la grasa mamaria y los septos de tejido conectivo. Y las glándulas de Montgomery, que están alrededor de la estructura del pezón, que son glándulas sebáceas modificadas y que ayudan sobre todo para la adecuada lubricación en el momento de la lactancia. Entonces tenemos nuevamente acá la unidad, que es el alveolo, los lobulillos, los lóbulos mamarios, los conductos galactóforos, el seno lactífero, que es la acumulación de varios conductos galactóforos, y se van a unir aquí a la región externa entre los 4 a 8 conductos de excreción de la glándula mamaria a través del pezón. Entonces se resumen de 12 a 16 lóbulos mamarios, de 8 a 12 conductos galactóforos y de 4 a 8 puntos de excreción a nivel de la estructura del pezón. Aproximadamente un poco más de la mitad de las pacientes que son operadas de mama son patología benigna. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta las características previas, que es relacionadas con la característica fundamental de que son focalizadas o localizadas. Podemos encontrar básicamente las características como una masa palpable, edema, inflamación, secreciones por el pezón, mama roja, turgente, presencia de ulceraciones, inversiones del pezón, retracción del pezón o alteraciones en la ultrasonografía o mamografía. Todas estas características clínicas nos van a incidir a pensar en patología mamaria benigna, siempre y cuando estemos evaluando en forma integral, no solamente con un signo, síntomas, sino también con las características asociadas a los estudios clínicos o diagnósticos asociados. En términos generales, las patologías benignas de la mama se dividen
en no proliferativas y proliferativas, en términos generales, y las cuales se subdividen a su vez con atipia o sin atipia. Vamos a ver ahora tres tipos de clasificaciones respecto a cómo vamos encontrando el tema fundamental de clasificación. Entonces, en términos generales, tenemos que el 90% de la patología tumoral benigna está relacionada con tumores. Desde el punto de vista de la patología, tenemos lesiones no proliferativas, o sea, 3/4 partes son no proliferativas. Y la cuarta parte restante son proliferativas, de las cuales inclusive hablamos acá de un 20% sin atipia, lo cual tiene también características de benignidad. Y solamente un 5% de todas las patologías tumorales tienen características de malignidad, básicamente dado por la estructura de diferenciación celular, es decir, la atipia que se va a encontrar en las biopsias exeris que se tomen los diferentes necesidades de intervenciones quirúrgicas o exéresis. Entonces, por patología tenemos acá lesiones no proliferativas y lesiones proliferativas, sin atipia y con atipia. ¿Cuáles son las no proliferativas? Que son básicamente el motivo de la clasificación de la clase del día de hoy. Son los quistes, la hiperplasia leve, las calcificaciones, los fibroadenomas y las papilas con cambios apoclinos. Fundamentalmente no proliferativas, estamos hablando de un 75% que son benignas. Las lesiones proliferativas sin atipia, estamos hablando más o menos del 20%, es la llamada adenosis esclerosante, lesiones radiales con esclerosantes complejas, la hipoplasia moderada y los papilomas intraductales. Y las lesiones proliferativas con atipia, dependiendo del lugar en el cual estén ubicadas estas lesiones, puede ser la hiperplasia lobular atípica o la hiperplasia ductal atípica. Recapitulando, tenemos lóbulos que producen la secreción láctea, conductos que van a pasar la producción láctea hacia el pezón, y dependiendo de donde esté ubicada la lesión, que sea atípica, puede ser lobular o puede ser intraductal. ¿De acuerdo? Por esto básicamente acá tenemos 75% de lesiones de enfermedades benignas de la mama que son no proliferativas. Según el riesgo asociado de producir cáncer de mama. Es decir, nuevamente asociamos a la clasificación como mencionado inicialmente. Las lesiones no proliferativas, es decir, sin actividad proliferativa. Tenemos acá los fibroadenomas, los quistes, cáncer ductal, metaplasia apoclínica y hipoplasia leve. Esas de acá tienen acá el mismo riesgo de presentar a una mujer sin alteraciones de este tipo de características de producir cáncer de mama. Las lesiones proliferativas sin atipia tienen un riesgo relativo de 1.5 a 2 de desarrollar cáncer de mama, son las que tenemos en este cuadro de acá. Y sobre todo, aquí hay lesiones con atipias, el riesgo relativo es de 4 a 5 veces de presentar un riesgo de cáncer de mama, o sea, de conversión de una patología mamaria benigna a una patología mamaria maligna. Y por eso lo que manda esa parte de acá es la presencia de atipicidad celular, es decir, células con características de núcleos hipercromáticos, una relación mayor respecto a la división celular dentro de la división nuclear dentro de la célula y la proliferación desmesurada de células dentro de un área estructural pequeña, y se ve inmediatamente las características propias de la tipia celular. Y otra característica que tenemos acá es la sintomática. Entonces hemos hablado del riesgo relativo, de las características de la presencia o no de benignidad o malignidad, y aquí cuáles son los síntomas fundamentales que puede presentar la patología mamaria benigna. El dolor, la presencia de una tumoración, la secreción, alteraciones en la piel, areola y pezón, y alteraciones de la forma o volumen mamario. Vamos a verlos ahora en forma general. No es nuestra idea hacer una exposición detallada desde el punto de vista de la patología mamaria en general, pero sí, por lo menos básicamente para tener un conocimiento que nos permita diferenciar y hacer las referencias correspondientes a la especialidad que contenga este tipo de manifestaciones mayores, sobre todo, ¿no? Dentro de la patología mamaria benigna tenemos 4 tipos de presentaciones. Vamos a tratar de explicarlos de forma general. Anomalías de desarrollo, inflamatorias, fibroquísticas y los tumores benignos en general. Vamos a ver cada una de estas clasificaciones y vamos a hacerlo también en forma general. Las anomalías de desarrollo pueden ser por defecto o pueden ser por exceso.
Defecto, amastias, ausencia de la mama, mamas pequeñas, presencia de un tabique, ausencia de pezón o pezón invaginado. Y por exceso, las múltiples, por ejemplo, formaciones de pezones, múltiples mamas, mamas aberrantes, la hipermastia y la ginecomastia. Vamos a ver ahora el desarrollo en términos generales. Por ejemplo, la amastia es la ausencia congénita de estructuras mamarias cuyo origen radica en una displasia ectodérmica. Es congénita por algún factor que ha ocurrido exógeno durante el desarrollo del feto en la cavidad intrauterina. Entonces, no vienen solos, vienen asociados a alteraciones a nivel del músculo pectoral, y a nivel también de las estructuras cartilaginosas costocondrales, a nivel del esternón y a nivel de las costillas también están alteradas. Vemos acá una depresión donde también hay falta de formación de los cartílagos costales a nivel de la cual también tenemos la falta de la ausencia de la glándula mamaria. Son bastante infrecuentes y el tratamiento es quirúrgico y básicamente desde el punto de vista estético se coloca una prótesis mamaria y hay que hacerlo sobre todo al final del desarrollo sexual, alrededor de los 18 años o más, donde se supone que termina el desarrollo sexual femenino. Las hipomastias, acá tenemos, por ejemplo, es la alteración en el desarrollo durante la etapa de la pubertad. Hay daño en el tejido mamario durante la niñez o durante la pubertad, generalmente por traumatismos, por cirugías mal empleadas, mal utilizadas, por infecciones que han en la niñez o en la etapa de la lactancia inicial, periodos iniciales de los niños, de las niñas, en la cual procesos infecciosos, madres o pacientes que han sido sometidas a radioterapias que reducen gravemente todo el tejido mamario. Radioterapias previas o posteriores a un periodo, a un proceso quirúrgico, cuando está determinando que la cirugía es la mejor opción para un proceso inicial de una patología mamaria maligna. Fallo ovárica prematura, o sea, el órgano blanco no está funcionando adecuadamente y todos los caracteres sexuales secundarios también desaparecen completamente. Y básicamente un defecto genético como el síndrome de Turner, donde también hay una formación mínima o casi ausente de los glándulos mamarios. La sigmastia, acá tenemos básicamente la formación de una membrana o un tabique entre ambas manos. Esto se ve generalmente como complicación de unas mamoplastías de aumento. Llega un momento en el cual, por ejemplo, la prótesis mamaria que se ha utilizado no es la más correcta, no es la más adecuada, es una glándula, es una prótesis que es de mayor tamaño en cuanto a volumen que se va a emplear, y el tabique o membrana que se forma entre las dos, que a través de la línea media genera una continuidad de ambas mamas, con un efecto pues, estético completamente opuesto al que fue inicialmente deseado o en la expectativa de la paciente o de quien solicitó ese tipo de procedimiento. Es la formación de tabique o membrana entre ambas mamas. Acá tenemos la atelia, o sea, la ausencia de del pezón, que puede ser uni o bilateral. Acá tenemos un pezón rudimentario en esta mama derecha, y en la mama izquierda prácticamente la ausencia de pezón. A veces también puede faltar la areola, y se asocia generalmente también a la mastia. La mastia, atelia y formación también complementaria con problemas congénitos relacionados con alteraciones en la estructura esquelética y muscular de la zona correspondiente. El tratamiento evidentemente es quirúrgico, una prótesis con cirugía reconstructiva para mejorar esta posibilidad de problema que manifiesta la paciente. Un pezón invaginado. Acá la importancia de este pezón invaginado es que se produce por un desarrollo insuficiente del tejido mesenquimático subcutáneo. Aquí hay un problema muy importante. Hemos hablado que tenemos de 12 a 16 lóbulos mamarios, de 8 a 12 conductos galactóforos y de 6 a 8 aproximadamente conductos de excreción. Bueno, en este tipo de problemas, este pezón invaginado, todos los conductos de excreción confluyen en uno solo, que fue una especie de una simple fosa, donde la secreción mamaria se va dirigida a esa fosa imaginada del pezón, y asocia mala higiene y en procesos de constante roce, como por ejemplo durante
lactancia materna o durante el juego precoital de la succión del pezón por parte de la pareja, genera procesos infecciosos con toda seguridad e inflamatorios por lo menos que generan trastornos de dolor, calor, rubor y todos relacionados con una inflamación a nivel del pezón o de la mano propiamente dicha. Acá tenemos la llamada también anomalía de desarrollo, las poliaerotelias, diferentes, mayor número de pezones, y las polimastias, de mayor número de mamas, y las mamas aberrantes. Cuando hay polimastia, está ubicada esta mama supernumeraria dentro de la línea iliopectina, que va del punto medio de la región clavicular a la porción media de la zona iliopectina. Tenemos en los mamíferos menores 4 pares de glándulas mamarias. En el ser humano se forma solamente el segundo par, que adquiere la característica propiamente dicha de la glándula mamaria. Cuando se presenta una glándula mamaria supernumeraria que está ubicada dentro de la línea hilopectínea de la línea mamaria propiamente dicha. Pero una mama aberrante está ubicada completamente fuera de esta línea de la línea mamaria normal. Y este tipo de patologías tiene mayor predisposición a la malignidad. Puede estar ubicada, por ejemplo, en la región lateral del tórax, en la región propiamente dicha, próxima al dorsal ancho o próxima, por ejemplo, a la región supraclavicular, donde no corresponde, o regiones que están a nivel, por ejemplo, en la parte del abdomen inferior, completamente fuera de la línea normal. Son mamas aberrantes con mayor posibilidades de generar degeneraciones de malignidad. Las polimastias sí hemos mencionado, ¿no? Que están ubicadas dentro de la línea mamaria, entre las 4 u 8 4 pares ubicados dentro de ambos lados de la glándula mamaria, que tenemos la línea mamaria en la cual se puede estar ubicada estas polimastas que son normales desde el punto de vista de no generar malignidad, pero evidentemente no tienen ninguna función. Pero eso sí, importante, estas glándulas mamarias supernumeradas o polimastias generan una gran presencia de incremento de desarrollo y secreción mamaria cuando tienen pezón durante el periodo de la lactancia materna y el periodo puerperal propiamente dicho. Las polimastias pueden desarrollarse también como galactoceles, es decir, acumulación de secreción láctea y está ubicada cerca también a nivel del pezón. Aquí lo básicamente es extirpación quirúrgica. Por la parte estética y también por la posibilidad de desarrollar a futuro un cáncer mamario. Es decir, están ubicadas en este caso fuera de la línea mamaria propiamente dicha. Como están ubicadas fuera de la mamaria propiamente dicha, pero están ubicadas dentro de la línea mamaria, simplemente nomás la solución es la cirugía o en su defecto, si no tiene secreción por un pezón asociado, estos se van a generar alguna regresión espontánea sin mayor problema. Las hipermasias, o sea, glándulas mamarias con crecimiento excesivo. Esto se manifiesta fundamentalmente durante la pubertad y la adolescencia, un crecimiento mayor, incremento de la glándula mamaria básicamente por tejido glandular mamario y por tejido graso mamario. Es hacia el final también de la parte final del desarrollo sexual secundario femenino, se puede realizar una mamoplastía de reducción cuando crea mayores problemas relacionados sobre todo con dolor y sobre todo manifestaciones de alteraciones durante el periodo premenstrual o el periodo ovulatorio. Las ginecomastias, el 40 a 60% aproximadamente de los varones púberes tienen lugar a cierto grado de hipertrofia mamaria como resultado de un exceso relativo de producción estrogénica, estimulación estrogénica. Es decir, hay receptores estrogénicos dentro de estas glándulas mamarias que son rudimentarias prácticamente, mínimas en su capacidad de desarrollo y crecimiento, pero cuando hay receptores a este nivel, se generan las ginecomastias en varones. Cuando estas glándulas mamarias miden más de 6 centímetros y tienen más de 4 años de evolución, la indicación es quirúrgica, es decir, el retiro de este tejido mamario en los varones que manifiestan este tipo de problemas.
La simetría de las mamas también es otro tipo de anomalía de desarrollo que se ve durante la pubertad y se ve un desarrollo asimétrico de las mamas. En un 25% de los casos continúa durante la edad adulta. Si bien es cierto, es antiestético, se puede corregir con una aplicación de prótesis a nivel por encima del tejido muscular del pectoral mayor y por debajo de la glándula mamaria propiamente dicha, pero también tiene la producción hormonal y también la producción de la secreción láctea durante el periodo puerperal. En ese sentido no habría mayor problema, pero sí, básicamente ese problema es estético y sin mayor trastorno fundamental. La mama tuberosa es evidentemente una alteración en el desarrollo. Normalmente la mama está ubicada entre el segundo y sexto cartílago costal. El tejido mamario se afinca en el crecimiento y desarrollo normal en toda esta manifestación. Y en la zona adyacente a la región externa de la unión condrocostal, esternón con las costillas, hacia la porción externa de la región del pectoral mayor, entre el segundo y el sexto cartílago costal. Cuando se presenta esta manifestación será solamente entre el segundo y cuarto cartílago costal. Tenemos una mama tuberosa cuando está formada y fundamentalmente se ve con un incremento o una hipertrofia del complejo areola-pezón, como vemos en esta característica importante, ¿no? Aquí de perfil, y aquí una gran formación del complejo areola-pezón con una disminución de la mama propiamente dicha, que está solamente entre el segundo y cuarto espacio intercostal. Vamos ahora a las alteraciones inflamatorias, es decir, la llamada mastitis aguda. Generalmente ocurre durante las primeras semanas de la lactancia, lo cual es muy importante considerarlo. Básicamente por un inadecuado proceso de la lactancia materna. Es decir, la madre no ha aprendido, es un proceso también de enseñanza-aprendizaje por parte de personal de salud para ver cómo las madres pueden empezar a dar lactancia a sus recién nacidos. Es la formación de una infección, mastitis aguda, por la invasión retrógrada de los gérmenes que normalmente están ahí dentro de la flora normal de la piel e ingresan a través de los conductos excretores del pezón y comienzan a generar ectasia de la producción de leche y manifestaciones de dolor, tumoración, mama caliente, inflamada y con una alteración inclusive en la función porque pierde un poco las posibilidades de una expresión normal de la leche materna producida. El cuadro clínico básicamente es dolor local, fiebre y la tumoración que se ve como en este tipo de esta fotografía que estamos viendo. Los gérmenes que habitualmente están presentes son los relacionados a la flora normal de la piel y fundamentalmente es el estafilococo aureus clase positivo el que está presente en este tipo de manifestaciones de infección. Lo ideal es no suspender la lactancia materna y eso sí, favorecer el vaciamiento de la mama. Estamos hablando de mastitis aguda, ojo, no de abscesos. El tratamiento básicamente son penicilinas resistentes a las beta-lactamasas, el empleo de calor local y el drenaje de abscesos y AINES, y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. El mastitis puerperal está permitida la lactancia materna, en abscesos definitivamente no. Una mastitis puerperal, recapitulando, está asociada a una infección bacteriana, definitivamente, y oscila más o menos entre el 2 y el 10% de las mujeres que están realizando lactancia materna. Y es frecuente, como dijimos inicialmente, en las primíparas, aquellas mujeres que no saben cómo dar de lactar. Ojo, es muy importante una buena higiene antes y después de la lactancia materna y antes y después que el bebé comience a hacer la succión propiamente dicha. Y en segundo lugar, ayudarle en el momento que el bebé termina de lactar, separarle la mandíbula inferior para que abra la boca o el aparato de succión para que no dañe el pezón. El bebé, entre comillas, queda adherido, succionando permanentemente el pezón y en el momento de la separación produce lesiones a nivel de la piel y del tejido conectivo que rodea el pezón y forma grietas. Y es en esa zona donde comienzan a formarse inicialmente los procesos inflamatorios y infecciosos asociados. De ahí la importancia de una buena higiene antes y después
Y la lactancia materna que puede ser, por ejemplo, con un producto natural como es la manzanilla tibia, y retirarle al bebé gradualmente, abriendo la boca para que no succione el pezón durante el periodo del momento del retiro de la lactancia. La patogenia es sencilla, es básica. Es decir, hay un drenaje inadecuado de la leche materna, una éstasis, la infección bacteriana por colonización de los gérmenes propios de la flora bacteriana normal, la obstrucción de un conducto, el conducto bloqueado y genera, pues, evidentemente, todo el proceso propiamente dicho de la infección bacteriana de la glándula mamaria comprometida. ¿Cuáles son los gérmenes más asociados? El Staphylococcus aureus, el Streptococcus piógenos, la Escherichia coli, cuando no hay una adecuada higiene, y acordemos que Escherichia coli que es el aparato digestivo final, una adecuada higiene por parte de la mamá y sin haberse lavado adecuadamente las manos, genera trastornos asociados con la invasión de este germen o el Corynebacterium. Ingresa por los pezones y hay una maceración continua de la piel asociada a todos los procesos permanentes de la lactancia materna. Y puede ser de dos tipos, ¿no? A nivel parenquimatosa o alveolar, a nivel de los canalículos, o una mastitis intersticial a nivel del estómago. Lo que está comprometido aquí fundamentalmente el lóbulo mamario, comprometido la grasa mamaria, las células grasas de la mama y el tejido conectivo con un proceso inflamatorio severo. La fase congestiva inicialmente, básicamente encontramos acá un eritema inicial y una secreción disminuida, porque está ya formándose la colección inicial de la éxtasis de la leche mamaria, de la leche materna, dentro de un conducto alveolar o dentro de un alveolo mamario que no está adecuadamente drenándose. Luego viene la parte congestiva, dolor, inflamación, calor, dolor, rubor y disminución de la función mamaria propiamente dicha. Y aquí tenemos ya el absceso. Aquí tenemos básicamente la formación de pus. En estos casos, evidentemente, no se va a dar de lactar. Cuando hay formación de mastitis con tratamiento antibiótico, favorecer la evacuación de la leche materna sí es importante. Calor local, inflamación, antiinflamatorios, no esteroideos y antibióticos va a ayudar para que eso se mejor. Pero cuando tenemos un absceso, ¿cuál es la función fundamentalmente acá? Agregar antibióticos, inclusive parenterales, y hacer el drenaje del absceso. ¿Qué antibióticos podemos emplear para este tipo de problemas? Primero, identificar. ¿Es una mastitis puerperal? ¿Es una mastitis propiamente dicha o es un absceso? El absceso es la formación de una tumoración dura, congestiva y con alteraciones en la porción externa de la piel, una piel elástica, una piel que comienza a descamarse, una piel que pierde su estructura normal y comienza a verse, a apreciarse cómo el absceso empieza a formarse y formar una turgencia hacia la parte externa de la glándula mamaria. En el caso de mastitis, debe continuarse con la lactancia materna con los mecanismos que hemos mencionado, y es importante, sobre todo en la parte del diagnóstico y la exploración física, los antecedentes, hacer el diagnóstico diferencial. En algún momento vamos a verlo cuando vamos a la clase de patología maligna de la mama con el cáncer inflamatorio de la mama, que a veces se confunde con este tipo de diagnósticos. ¿Qué tratamiento se emplea? El medicamento específico para la estafilococo es la dicloxacilina. Tenemos acá la dosis, son 500 miligramos cada 6 horas por 7 días por vía oral, o una cefalexina de cefalopurina de segunda generación, o la cefuroxima de tercera generación, que son también, en este caso cefalexina son 4 veces al día y la cefuroxima son cada 12 horas, pero ambos por 7 días. En los casos severos en los cuales el compromiso ya es sistémico en la madre, donde hay fiebre, escalofrío, malestar general, una leucocitosis mayor, desviación izquierda, en fin, todo un contexto mayor de una patología sistémica, es conveniente emplear en este caso ya la oxacilina. Es un antibiótico endovenoso que se emplea 2 gramos endovenoso cada 6 horas, también por 7 días, y la paciente evidentemente debe ser hospitalizada por el marcado compromiso sistémico que presenta. Otra alternativa es la clindamicina, que básicamente también se asocia para problemas de gérmenes anaerobios, por ejemplo, como el Corynebacterium, que puede estar presente, y son 300 miligramos cada 6 horas por 10 días por vía oral. Son alternativas, pero iniciamos siempre generalmente con una clinda o una dicloxacilina, y el efecto es favorable
la gran mayoría de veces. Acá tenemos absceso mamario, no lactancia materna. ¿Y qué cosa hacemos acá? Básicamente drenar. Sale acá pus y sale luego secreción cero saquinolenta y en la medida de lo posible dejar un drain Penrose para favorecer la apertura y la salida de este absceso. Generalmente con una apertura quirúrgica, es una incisión que realizamos, se puede colocar anestesia, pero a veces tanto el dolor que una pequeña incisión con un bisturí no causa más dolor del que ya tiene la paciente. Y se coloca este Penrose para favorecer la eliminación. Ojo, en estos casos, continuar con la antibiótico terapia a dosis plenas por el tiempo estipulado. No podemos dejarla de continuar con la antibiótico terapia en este tipo de problemas, como son los abscesos. Mastitis no puerperal. Así como tenemos mastitis durante el periodo puerperal, lactancia materna luego del nacimiento del bebé, también tenemos las mastitis no puerperales, que están relacionadas fundamentalmente con relaciones sexuales o precoitales muy efusivas o muy violentas o demasiado agresivas, donde la succión del pezón por parte de la pareja, hasta inclusive en mordeduras, generan lesiones en este tipo de estructuras externas y colonización de la flora normal de la piel dentro de los conductos galactóforos o dentro del alveolo mamario que está más próximo al pezón. El tratamiento en este caso sí fundamentalmente es la clindamicina, básicamente porque son los gérmenes anaerobios los que pueden estar presentes ahí. Cada 6 horas, hasta por 10 días en general. 7 días esté bastante bien, pero 2 días es lo que se recomienda para este tipo de problemas de mastitis no puerperal. Si no hubiera respuesta, a partir del tercer día, pasamos a amoxicilina con ácido clavulánico, cada 8 horas por 7 días por vía oral y estar siempre atentos a los problemas asociados. Y evidentemente, pues la parte preventiva, conversar con la pareja para que este tipo de prácticas no sean realizadas con tanta efusión o con tanta violencia, que puede generar problemas mayores, ¿no? Acá tenemos un cuadro clínico también inflamatorio severo, que es la llamada mastitis necrosante o gangrenosa, y está fundamentalmente relacionada en pacientes, por ejemplo, diabéticas. Acordémonos de las patologías asociadas a la diabetes, nefropatía diabética, retinopatía diabética, relacionados con microangiopatías diabéticas, en fin. Y esto genera, pues, evidentemente, una disminución de la circulación distal a nivel de la microcirculación entre arterias, arteriolas y vénulas, y esto genera, pues, evidentemente, la ubicación y permanencia de estos gérmenes que generan trastornos relacionados con pérdida de la adecuada circulación, arteriovenosa y necrosis subyacente en las porciones distales que no tienen la adecuada nutrición vascular. Y esto asociado generalmente a la colocación o la colonización de los gérmenes tipo, por ejemplo, estafilococo. Estas mastitis necrosantes son bastante severas, no son frecuentes efectivamente, pero están asociadas fundamentalmente en pacientes diabéticas, en pacientes que están empleando anticoagulantes, por ejemplo, ¿no? Pacientes portadoras, por ejemplo, de válvulas cardíacas mecánicas, que ya no se usan felizmente actualmente, son biológicas, pero en estos casos, por ejemplo, o con problemas de trombosis, por ejemplo, que han tenido trombosis venosa profunda, que emplean anticoagulantes, generalmente generan estos tipos de problemas, y sobre todo en pacientes diabéticas asociadas con empleo de anticoagulantes tipo warfarina, sobre todo. Los síntomas son típicos de una mastitis inflamatoria, mastitis aguda, severa, y en estos casos se hace una muestra de tejido, se hace por patología, antibióticos de amplio espectro, en estos casos empleamos inclusive la fotografía previa, como vemos acá, es un cuadro ya severo que llegó fundamentalmente ya en periodos finales casi de pérdida de la estructura mamaria. Pero en estadios iniciales se deben emplear antibióticos de amplio espectro y no debemos pecar en este tipo de problemas de ser demasiado hasta agresivos en la antibiótico-terapia. Antibiótico-terapia triple. Por ejemplo, se puede emplear ceftriaxona 2 gramos de neuroso cada 24 horas, clindamicina para los anaerobios, tipo 600 miligramos cada 8 horas por vía endovenosa, y un aminoglicósido tipo gentamicina o micacina
a una dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas, también por vía endovenosa. Debemos ser muy intervencionistas y exigentes en el manejo de este tipo de problemas, sobre todo en las pacientes, ojo, diabéticas y que están en un tratamiento de anticoagulantes tipo warfarina. No debemos esperar llegar a estos estadios tan avanzados, donde prácticamente la solución es la mastectomía en este tipo de problemas. Básicamente para disminuir el riesgo de una septicemia o problemas mayores en la paciente. Otro tipo de problemas dentro de la patología mamaria benigna es la esteatonecrosis mamaria. Y fundamentalmente se debe esto de aquí a traumatismos que llevan a la liquefacción de una zona de tejido graso. Y esto queda pues ubicado fundamentalmente debajo de la grasa mamaria y entre los tejidos conectivos y los alvéolos mamarios. Hay una necrosis que después se encapsula con tejido conectivo. El mecanismo de defensa que tiene el organismo es encapsular esta necrosis con formación de un tejido conectivo, como vemos también en esta lámina, por ejemplo, y generalmente en periodos posteriores, luego de este golpe o traumatismo mamario, se forman nódulos de contenido fibroso no bien definidos, que a veces hacen dudar la posibilidad de un fibroadenoma versus una patología mayor. La necrosis grasa tiene mucha relación con esta necrosis mamaria y fundamentalmente es ya un cuadro posterior, un cuadro de cronicidad, donde se ven manifestaciones de calcificaciones en forma de vesículas, y están aisladas o en grupos también pueden estar ubicados. En este caso, son tratamientos de nódulos dudosos y dolorosos. ¿Y cuál es una patología benigna, evidentemente, ¿no? Y es la consecuencia de una lesión, traumatismos, evidentemente, que han entrado ya a una cronicidad, que es diferente a este cuadro agudo inicial, que se manifiesta en las primeras semanas luego de un traumatismo mamario. Pero esto es un problema crónico porque ya hay calcificaciones distróficas en forma de vesículas. Y aquí tenemos que se puede también presentar post-cirugía o post-radiación. Aquí tenemos además tromboflebitis o enfermedad de Mondor. Es una tromboflebitis superficial que afectan los vasos subcutáneos y sobre todo a nivel de la región tóraco-abdominal. Es una porción inflamatoria que genera una alteración venosa en la mama en este caso, ¿no? Y sobre todo se ve en una zona correspondiente al trayecto trombosal. El tratamiento básicamente es calor local, analgésicos, y son autolimitados en lapso de 4 a 8 o 12 semanas, máximo 3 meses, esto revierte por completo. Y el calor local, antiinflamatorios no esteroideos, y tiene que ver fundamentalmente con tromboflebitis superficiales. Superficiales, o sea, están ubicadas prácticamente en el tejido conectivo. Hemos visto patología mamaria relacionada con presencia de tumoraciones, ahora vamos a ver las asociadas a secreciones. Básicamente, en un 50-80% del total de las mujeres va a presentar en algún momento de su vida secreciones mamarias. Y el 7%, de acuerdo a estadísticas, está asociado a carcinoma. Y sobre todo, ¿en qué casos? En caso de que sea, por ejemplo, unilateral, que sea una secreción sanguinolenta, en mayores de 40 años asociada a un tumor. Entonces, este tipo de secreción que tiene esas características unilateral, sanguinolenta, mayores de 40 años y asociada a un tumor, lo más probable es que en este caso esté dentro del perfil del 7%, en lo cual esta secreción corresponde a las posibilidades de alto riesgo de ser correspondiente, mejor dicho, a una tumoración de cáncer mamario que vamos a verlo posteriormente la próxima semana. Aquí, ¿qué cosa debemos preguntar fundamentalmente? ¿Está asociados a gestación? Entonces recién no hay ningún problema. Fármacos o drogas sedantes, estímulos repetidos en el pezón. Ojo, acordemos que la succión es uno de los mecanismos por medio de los cuales hay secreción mamaria, ¿de acuerdo? Y la succión del pezón por la pareja también va a producir secreción mamaria. Mientras no haya problemas de demasiada efusión o demasiada agresividad o mucha violencia, la secreción mamaria no tiene mayor trascendencia, excepto en los casos en los cuales puede haber una mastitis no puerperal. En los casos, por ejemplo, que cuando hay asimetrías, retracciones o adenopatías, hay que estar siempre atentos a descartar siempre la posibilidad de que sea una correspondiente a un paso inicial de una patología mayor. La secreción puede ser bilateral, en este caso es sistémico.
no tenemos mayor problema con una patología mamaria propiamente dicha. Está asociada, por ejemplo, al incremento de la prolactina, es decir, o incremento de la TSH, evidentemente con hipotiroidismo, y en caso de iatrogenia por el empleo, por ejemplo, de fármacos en excesiva cantidad por mucho tiempo, de sedantes antidepresivos, o traumatismos unilaterales repetidos a nivel de pezón. Eso genera una ectasia ductal. ¿Qué significa el ducto? Acordemos nuevamente, alveolo, lobulillo, lóbulo, conducto y estasia ductal cuando se acumula secreción dentro de una porción dilatada de un conducto galactóforo. Y la secreción unilateral puede ser un papiloma mamario, papiloma matosis periférica, múltiple, estasia ductal, en fin. Acá tenemos mucha importancia. Es diferente, es más probable que una secreción unilateral esté asociada con un problema que a futuro genere una patología mamaria tipo carcinoma, versus una secreción bilateral, que es un problema relacionado sistémico. Entonces, ojo con este tipo de problemas de secreciones unilaterales por el pezón. Tenemos tres tipos de secreción, básicamente, ¿no? La secreción tipo galactorrea, que se asemeja a la leche, amarillenta, si es la telorrea, como se conoce, o la telorragia, que es francamente hemática, y esto está generalmente asociado fundamentalmente con problemas de carcinoma mamario. Acá lo que queremos más o menos explicar, que son las secreciones bilaterales y pluriorificiales, el problema es la hiperprolactinemia, que es la principal causa que puede generar las secreciones bilaterales, se llaman mamas y por varios orificios. Pero cuando la secreción es unilateral, especialmente por un solo orificio, debemos pensar en tres posibilidades. Primera es un papiloma intraductal único. La segunda, un papiloma entonces múltiple. Y tercero, una ectasia ductal. Es más pertinente pensar en problemas asociados a patologías mayores cuando es unilateral. Cuando es bilateral, hiperprolactinemia, que tiene otro tipo de conducta, otro tipo de manejo, por endocrinología o por neurocirugía, pero los problemas unilaterales tenemos que hacerles el estudio correspondiente para descartar algún problema mayor. Descartarlas fundamentalmente. Por lo general no son mayores, pero tenemos la obligación de descartar. Papiloma único es la causa más frecuente de secreción por pezón unilateral y uniorificial. Una sola mama, un solo orificio y una secreción cuando es producida por un papiloma único. Y la ecografía va a identificar el papiloma, sí lo puede identificar. ¿Qué pasa con un papiloma múltiple? Cuando es difuso y hay por lo menos 5 papilomas en un segmento de la mama, la asociación a malignidad es más frecuente que en el papiloma único. Y la exéresis de la zona es obligada. Tenemos ahí la obligación. Bueno, digo tenemos, nosotros no somos especialistas en patología mamaria o en mastología. Es una especialidad, una subespecialidad de cirugía que se realiza como patología, cirugía de tejidos blandos, de mama y tejidos blandos, luego hacer la especialidad de cirugía oncológica, o una subespecialidad que también se realiza básicamente como en mastología. Entonces, es importante saber cuándo referir a una paciente cuando tengamos este tipo de problemas. Salvo que tengamos una subespecialidad, una cierta experiencia, podríamos manejarla, pero es preferible en este tipo de problemas hacerlo en forma conjunta con quien maneja fundamentalmente este tipo de patologías con más frecuencia y con mayor tipo de experiencia. Entonces la exéresis sí es obligada en caso de papilomatosis múltiple. Acá tenemos, por ejemplo, una fistulografía, colocando con un pequeño catéter de apenas 2 milímetros, donde encontramos acá un conducto galactóforo con ectasia. Este es un papiloma único que tenemos acá está ubicado, que ha generado acá la obstrucción del conducto galactóforo de salida, se dan cuenta ustedes, y la ectasia ductal. Y aquí tenemos el papiloma que lo está produciendo. ¿De acuerdo? Tenemos entonces acá una fistulografía tomada para observar un papiloma único. En el caso de ectasia ductal es estamos leyendo acá, dilatación de ductos mamarios, la secreción mamaria puede ser unilateral o uniorificial. Aquí se forma importante es lo que va a la parte de la patogenia. Es un problema crónico que genera fibrosis y la retracción del pezón. O sea, el pezón, en lugar de tener sus 6 a 8 puntos de excreción a nivel del pezón, el tejido excretorio es reemplazado por fibrosis y el pezón se retrae. Entonces la función de excreción queda comprometida. Eso va a generar un acúmulo de secreción. Veamos sobre todo la llamada mastitis no pulmonar,
por los problemas de los codos precoitales, y la mastitis puerperal cuando convierte en fase crónica, cuando pasan 2, 3, 4 años y ese niño sigue lactando todavía. Hay acúmulo de la secreción por todos los procesos asociados que eventualmente son factores de riesgo para generar trastornos asociados de ectasia ductal, y en este caso el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué vamos a ver acá? El acúmulo de secreción. Eso es una ectasia ductal. Igualmente la fetulografía con la justa puede llegar a este tipo, pero se encuentra toda esta acumulación de secreción dentro de un conducto galactóforo que impide la salida de la secreción. Y esto pues evidentemente está relacionado con una ectasia ductal que requiere evidentemente tratamiento quirúrgico por los problemas asociados a este tipo de manifestaciones. Estamos en la parte final acerca de las tumulaciones benignas de la mama. Básicamente tenemos dos que debemos siempre conocerlas. Uno llamado el fibroadenoma y otro llamado la mastopatía fibroquística. Toda lesión nodular que sea mayor a 2 o 3 centímetros, que tenga mayor a 2 o 3 semanas, debe ser protocolizada. Nódulos mamarios que permanezcan en este tipo de problemas. Las lesiones benignas, ojo, predominan entre los 18 y 40 años de edad. Recapitulamos lo que dijimos al comienzo. Mientras menor edad tenga una lesión mamaria, es lo más probable que sea benigna. A mayor edad, 50, 60 años de edad, descartar siempre la posibilidad de malignidad. ¿Cuáles son las características de los fibroadenomas? Son nódulos firmes, bien delimitados, son móviles, no adheridos a planos profundos. Generalmente se detienen 2 a 3 centímetros aproximadamente. No suelen ser dolorosos. Se desplazan sin retraer el complejo pezón-areola y abomban un poco la piel. Y importante que pueden ser múltiples y bilaterales. Son llamados fibroadenomas mamarios. Para tener una adecuada formación, una adecuada interpretación de estas patologías mamarias tumorales, tenemos dos tipos de pruebas. Uno es la ecografía, que es el primer estudio que debemos realizar y debemos estar más o menos conscientes de cómo se puede hacer una ecografía, eso vamos a ver inmediatamente después, y una mamografía cuando la tumoración tiene características importantes que nos hagan sospechar de malignidad. Idealmente es tomar una mamografía después de los 40 años de edad, pero en casos importantes que lo ameritan podemos tomar la mamografía antes. Aquí vamos a ver un sistema que ustedes van a conocerlo conforme van viendo más sus pacientes, llamado el BIRADS. Es un acrónimo que se refiere a Breast Imaging Reporting and Data System. Es un estudio en el cual se hace por medios estadísticos epidemiológicos de a gran escala para diferenciar los diferentes estadios en los cuales podemos encontrar en las imágenes radiológicas correspondientes o no a alguna patología mayor. Por ejemplo, el BIRAS 0, la valoración es incompleta, el BIRAS 1 es negativa, signos patológicos, el BIRAS 2 es normal. El hallazgo 13 son probablemente benignos, el grado 4 es sospechoso, que se puede dividir también en 4A, B y C, dependiendo de las posibilidades de manejo inmediatamente, control a los 6 meses, o las posibilidades de que eso pueda convertirse en algún momento en una patología mamaria, mayor tipo neoplasia. Y tenemos también acá el tipo 5, donde las posibilidades sugestivas de malignidad son mayores, que puede llegar inclusive hasta el 95%. Y la categoría 6, pues evidentemente, lo sabemos todos ya, es una biopsia conocida, la malignidad está comprobada, y básicamente se refiere para los relacionados a las terapias que se van a emplear, la radioterapia, la quimioterapia, la decisión quirúrgica, y cómo va quedando después la mama luego de los procedimientos intervencionistas. Y la categoría 6 definitivamente es cáncer, la categoría 5 es sugestiva de cáncer, la categoría 4 es un periodo intermedio, y se procura hacer fundamentalmente lo relacionado a una buena clasificación A, B o C, mientras más sea la clasificación, más posibilidad de que sea neoplásica. La 3 sospechosa, la 4 sospechosa, la 3 es benigna, la 2 es normal y la 1 es negativa. Básicamente para tener un conocimiento, y el BIRADS, lo que lo mencioné inicialmente en la crónica, ¿no? Breast Imaging Reporting and Data System. Les hablaba que esta ecografía en todos los centros de salud a nivel nacional, lástima por los pacientes que tenemos a nivel del norte, por todos los problemas que se están actualmente sucediendo por el fenómeno de las lluvias torrenciales y los compromisos en los centros de salud. Pero todo centro de salud, no hablamos de posta médica, pero los centros de salud tienen su ecógrafo. Aprender a manejar el ecógrafo es una responsabilidad nuestra y debemos tener siempre presentes cómo evaluar una ecografía mamaria. Estas son características importantes para saber
si es características de benignidad o características de potencial malignidad. ¿Cómo son una tumulación encontrada, por ejemplo, en una ecografía mamaria? Ojo, es circular u ovalada, un contorno liso o lobulado. No hay acá indentaciones, tampoco hay manifestaciones de tipo estructurales exofíticas, parecidas exofíticas, no hay nada que ver con esta parte de acá. El tamaño no más de 3 centímetros. Los bordes son bien definidos. La ecogenicidad es hipoecoica, comparado con el tejido tiene menor ecogenicidad. La transmisión sonora es reforzada o indiferente. No hay calcificaciones, definitivamente no hay llamada calcificación distrófica que se asocia con problemas de cronicidad. La orientación axial simple es horizontal, que es diferente, por ejemplo, de una orientación en una tumoración maligna, que es completamente irregular, amorfa, heterogénea, puede ser axial, puede ser vertical, oblicuo, completamente. Aquí son horizontales la orientación axial. La compresibilidad es no compresible porque es un fibroadenoma, es decir, glándula mamaria, lóbulo mamario o acini mamario rodeado por tejido fibrótico o comprometido completamente por tejido fibrótico rodeado de una pequeña cápsula que lo identifica con un contorno liso o lobulado. La distorsión anatómica, no hay distorsión anatómica. Vemos acá, por ejemplo, completamente formado este nódulo, con la cápsula completamente lisa y definida, y los bordes completamente también iguales, ¿cierto? Muy bien, tumoración venida por ecografía. Hacer siempre sus estudios ecográficos cuando estén trabajando sus serums en un centro de salud. Fibroadenoma es un tumor benigno más frecuente. Proliferación de elementos epiteliales y mesenquimatosos bien diferenciados, y predominio carácter fibroso frente al glandular. O sea, es fibroadenoma. Comparativamente es más el tejido fibroso que el glandular que está presente. Son pseudocapsulados bien delimitados, ojos son bien delimitados, el tejido mamario adyacente, y normalmente esféricos u ovoideos, y pueden ser multilobulados. Y el tamaño generalmente no es mayor de 3 centímetros. Es un fibroadenoma característico y con toda seguridad de características benignas. Entonces tenemos, por ejemplo, importante en esta biopsia tomada, acá, la biopsia es el aspecto microscópico, es formación acá, ductos completos, que están rodeados por un tejido fibroso, celular bien diferenciados. Aquí tenemos los ductos, y al costado dice tenemos tejido mamario normal, que está desplazado por una pseudocápsula reactiva. Eso es lo que mencionaba. Tejido fibroso, componente fibroso mayor que tejido glandular, una pseudocápsula que lo engloba y desplaza el tejido glandular mamario, que tenemos acá, la glándula propiamente dicha, que están en función normal. Es el tejido glandular adyacente al nódulo que se ha extirpado. Y todos estos casos son fibroadenomas tomados en una sola mama, en una sola paciente, y miden pues entre 2 centímetros. Aquí tenemos el parámetro de referencia, que es una pinza para saber más o menos la dimensión. 2.5, 1.5, 0.5 centímetros aproximadamente. Los fibroadenoma son estrógenos dependientes, que evidentemente aumentan el tamaño tras la toma de anticonceptivos orales, en la lactancia, aparecen en la adolescencia y son más frecuentes en la segunda década de la vida. ¿Y cómo se diagnostican? Por clínica, y por mamografía y por ecografía. Es importante determinar esos tipos de problemas que podemos ir presentando. Variedades de fibroadenomas. El fibroadenoma gigante es mayor a 5 centímetros, que distorsiona estéticamente la mama. La mama, los fibroadenomas gigantes son más de 5 centímetros. El fibroadenoma juvenil aparece en mujeres más jóvenes y adolescentes y crece muy rápido, crecimiento bastante rápido con fibroadenoma hipercelular. Y el fibroadenoma complejo, aquí es importante considerar fundamentalmente la presencia de quistes de más de 3 centímetros. Adenosis esclerosante, básicamente por tejido fibroso que está intercurriendo entre la glándula, el tejido glandular, y son calcificaciones epiteliales porque son problemas crónicos con cambios capilares. Es decir, la calcificación distrófica se presenta cuando el problema es crónico. Fundamentalmente, representa aproximadamente el 20% de los fibroadenomas, los complejos. Hay compromiso ahí glandular, compromiso de tejido conectivo y también inclusive la formación de tejido graso que está metido dentro de esta formación de fibroadenoma complejo. Acá tenemos el tratamiento. ¿Qué hacemos para el tratamiento de los fibroadenomas? Cuando mide más de 2 centímetros, cuando tiene crecimiento rápido, ojo, estos problemas crean mucha ansiedad, preocupación, irritabilidad en las mujeres que piensan fundamentalmente que puede ser un problema de una
de un cáncer. Son un poco dolorosos de la palpación, sí duelen cuando los palpan. En mujeres generalmente mayores de 35 años, pero con historia familiar de cáncer de mama. Ojo, el doctor, mi mamá ha tenido cáncer de mama, mi hermana, mi tía, y yo pienso que puedo tenerlo. Esta ansiedad genera una hipersensibilidad en la mama y la paciente pues acude para su control. El ginecólogo es el primer especialista que consulta. Si podemos manejarlo y tenemos las características propiamente dichas de un fibroadenoma mamario, y tenemos habilidades quirúrgicas y sobre todo ya del diagnóstico prácticamente dado que es un problema de fibroadenoma mamario por todas las críticas mencionadas anteriormente, se recomienda la extirpación, sobre todo cuando son muy accesibles, está prácticamente, entre comillas, a flor de piel. Una pequeña incisión se ubica, se retira y se hace después la parte de diéresis, es decir, de corrección quirúrgica del problema luego de la extirpación. Los fibromas múltiples, generalmente tenemos la obligación de confirmar la benignidad y hacer un seguimiento posterior. Como en el caso anterior que sacamos, se extirpó en esa paciente 3 fibroadenomas, igual un seguimiento posterior y relacionado sobre todo con problemas relacionados con la parte hormonal o ciclo menstrual. Esto de acá puede involucionar a ser milimétricos, no causan dolor, no causan manifestaciones de sensibilidad o irritabilidad a nivel de la zona comprometida y a veces también desaparece sin ninguna trascendencia. El amartoma, ojo, el amartoma está compuesta fundamentalmente por todos los tejidos. Ductus, lobulillos, estroma fibroso, tejido adiposo, en diferentes proporciones. Tenemos también los adenolipofibromas. Este amartoma, ojo, también es benigno, pero sin embargo, un 2% de los amartomas puede ser maligno. Por eso que se recomienda su exéresis. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta mamografía, esta característica que está prácticamente en la porción más externa, próxima también ligada a la parte del pezón, pero ojo, miren esta característica. Entonces, es una manifestación de una mamografía con zonas de calcificaciones, irregular, heterogénea, con hiperplasia o, perdón, congestión de los conductos galactóforos y un hacinamiento de todas estas estructuras que nos hablarían de la posibilidad de tener un tejido que compromete todas las estructuras mamarias, es decir, conductos, lóbulos, fibrosis y tejido adiposo. Lo recomendable en estos casos es la exéresis, asumiendo la posibilidad de que esté asociado a malignidad. Aquí tenemos el tejido extirpado. Tumor filoides es otro tumor benigno, pero ojo, no descartamos la posibilidad de su comportamiento. El comportamiento está básicamente relacionado con la proliferación hallada en el estroma y puede ser benigno, borderline o maligno. Es un componente mixto epitelial y estromal. Estromal que se refiere básicamente al lobulillo, a la glándula mamaria propiamente dicha, al lóbulo mamario o al acini mamario. Mixto epitelial porque también comprende ahí el tejido conectivo. Es decir, una exagerada proliferación del tejido mamario dentro de una zona propiamente dicha de la mama, ubicada en cualquiera de los cuadrantes. Los benignos se comportan como un fibroadenoma. Las características de fibroadenoma por ecografía, por mamografía y por clínica son importantes considerar en este caso el tumor filoide. Pero en algunos casos puede metastizar cuando las características de la proliferación hallada en la biopsia hablan de una atipicidad celular. Acordémonos de la parte inicial de las primeras láminas, y se puede comportar como un sarcoma. Acá tenemos un tumor filoide benigno, la masa es circunscrita con pocas fisuras, y aquí un tumor maligno, extirpado. Acá tenemos hacia el lado derecho, tenemos el tumor filoide propiamente dicho con todas las características mencionadas. Aquí tenemos el tejido graso con liposarcoma. Es un compromiso del tumor filoides con características de malignidad. El tumor Doctor filoides es Caballero, característico. estamos Sí, ya con el tiempo y la docente que sigue está esperando. ya doctora, le pediría 2 minutos más para terminar. Presenta el 0.5% de tumor de mama, aparece en los colectivos 45 años de edad, se diferencia del fibroadenoma por la edad aparecido por la velocidad de crecimiento, tratamiento de la exéresis, se ven por ultrasonografía, y la mayoría de tumores filoides se curan por resección. Acá tenemos el tumor filoides, acá tenemos la otra patología mamaria benigna que es la mastopatía fibroquística. Es el desequilibrio hormonal presentado
a nivel del epitelio, está condicionado por la presencia de receptores también en desbalance, de receptores estrogénicos fundamentalmente, y afecta al lobulillo, a los ductos, a los acinos, al estómago y al tejido graso. Es la llamada mastopatía fibroquística y está presente en las mujeres entre los 40, 45, 50 años. También es benigno, por si acaso. Los quistes surgen de los lóbulos mamarios, puede ser quistes macroscópicos, microscópicos, pueden ser bilaterales, responden al tratamiento endocrino, es importante también, pero aumentan en etapas premenopáusicas. Acá, importante verificar las características del líquido, es mastopatía fibroquística, y hay que ver la llamada relación sodio-potasio. El tipo 1, cuando la relación sodio-potasio es alta, va para características de benignidad. El tipo 2, cuando la relación sodio-potasio es baja, está asociado con una concentración de antígeno carcinoma embrionario, el marcador del CA125 y globulina transportadora de hormonas esteroideas, considerando que tiene una mayor sensibilidad de captación del glóbulo de tejido mamario con posibilidad de malignidad. Los cambios fibroquísticos, estamos terminando, doctora, fluctúan en 4 tamaños. El dolor mamario es cíclico y el síntoma más frecuente que es cíclico. Está relacionado fundamentalmente con los periodos de ovulación y los periodos relacionados a la menstruación propiamente dicha. El periodo premenstrual aparecen y tienden a aumentar los quistes y son tumoraciones blandas, a diferencia del fibroadenoma que es no compresible, y son móviles y pueden comprimirse. Hay dolor, hipersensibilidad y secreción del pezón puede estar asociada. Y aquí tenemos las pruebas diagnósticas que se pueden ir desarrollando. Es una mamografía que no hay signos mamográficos diagnósticos, propiamente dichos. La ecografía, ojo, aquí tenemos 4 cosas de ecografía. Una tumoración con paredes delgadas, forma uniforme redondeada, ausencia de ecosistema y esfuerzo posterior acústico. Perfecto, esto va con una tumoración benigna de mama. Ojo, cuando tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico tisular con una biopsia por aspiración con aguja fina, biopsia por aspiración con aguja gruesa, o una biopsia exéresis, debemos siempre considerar la evaluación por patología y descartar que cualquier lesión sospechosa en la mamografía o ecografía con cuadro clínico asociado, debemos hacer la biopsia correspondiente para descartar la posibilidad de malignidad. Y finalmente tenemos acá una mamografía, las características de una mastopatía fibroquística múltiple, acá. 2, acá, los acínidos mamarios que están con congestión mamaria. Acá tenemos un fibroadenoma, y acá tenemos las características de tejido conectivo rodeando a tejido glandular y tejido graso propiamente dicho. Esta es la última lámina, doctor, solamente con una pequeña parte final, cuáles son los tumores benignos de la mama más fundamentalmente presentes. Aquí tenemos el fibroadenoma y tenemos también la mastopatía fibroquística de mama. Y como un pensamiento final, el genio se hace con 1% lento y un 99% trabajo. Gracias, doctora, por el tiempo, y mil disculpas por haberme extendido un poco más del tiempo asociado. Muchas gracias, doctor Caballero, por su excelente exposición. Gracias, doctora. No sé si haya alguna pregunta. Yo creo que la exposición ha sido bastante minuciosa, bastante detallada, pero si hubiese alguna pregunta, mientras voy dándole pase a la doctora. Chicos, pueden levantar la mano o alguien que quiera participar. Había una mano levantada de Berta Arroyo, de repente podríamos... Sí, es la doctora que estaba esperando esta exposición. Perdón, disculpe. Sí, la doctora Arroyo es nuestra siguiente ponente. Ya, sí, gracias, Mavi. Bueno, no habiendo preguntas, agradecer al doctor Caballero por su excelente exposición. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, hasta luego. Muy bien. A ver, continuando con el tema, vamos a ubicar a la doctora Arroyo. Doctora,